Buenas noches, el día de hoy quiero contarles un poco sobre América del Norte. América del Norte está constituido por Estados Unidos de América, México y Canadá. Vamos a hablar como primeramente de Estados Unidos de América. Es uno de los países con mayor diversidad del mundo. Es imposible hablar de una característica única en este escenario de riqueza geográfica, etnia y cultural. Es importante notar que Estados Unidos tiende a ser exportador de cultura y además absorber otras tradiciones culturales con relativa facilidad. A continuación presentaré unos tips para la negociación con Estados Unidos y que se debe tener en cuenta. Los norteamericanos son muy cordiales y con una sonrisa en el saludo, pero lo que en realidad quieren es conocer a las personas para poder crear lazos comerciales. La rentabilidad y el precio son muy importantes, pero también lo son la calidad, la forma de pago, los plazos de entrega, las garantías, los volúmenes y los servicios postventa. Es importante no hablar de política, religión, sexo, raza, apariencia de las personas, no criticar a las personas o costumbres del país. Ellos son muy educados y no critican otras culturas. Para las reuniones en general, la vestimenta para el hombre es saco y corbata o un traje formal. Para las mujeres, un traje de corte conservador. Para dar una buena impresión, un buen apretón de manos y contacto visual moderado es recomendable. Además, el intercambio de tarjetas de presentación es usual. En general, se dicen unas breves palabras protocolarias. Luego van al grano de los negocios. Esto puede sonar un poco prepotente. Good morning, Miss Sosa. How are you? Good morning, Ms. Moncada. Nice to meet you. Nice to meet you too. How was your flight? I was a little bit troubled. I'm sorry to hear that. Can we start with the meeting? Okay. Si no hablan inglés, pueden tener la opción de llevar un traductor. Para concertar una cita de negocios, debe hacerse como mínimo con 5 semanas de anticipación y para confirmar la cita una semana antes. Good morning, Cacaos International. Hello, I am Alta Graciela Sánchez de Cacao de Honduras. Can you speak Spanish? Sí, claro. ¿En qué le puedo ayudar? Oh, necesito concertar una cita con la persona encargada del departamento de importación. Ah, ok. En este caso sería con Miss Miller. Ok, permítame un momentito, voy a revisar mi agenda. Ok, en este caso la cita sería para 5 semanas a partir del día de ahora. En este caso estaríamos hablando que sería para el 13 de diciembre. ¿Le parece muy bien? Ah, ok, me parece perfecto. Nos vemos dentro de 5 semanas. Fue un placer hacer negocios. Perfecto, pase un feliz día. Fue un placer. Ok, podemos vender el cacao a un 70% al contado y al crédito podemos darle el 30%. No, así no nos funciona a nosotros. Podemos hacerlo 60% al contado y 40% al crédito. Pero no nos conviene. Al menos que sea 30 en 30 días y no en 90 días.
y no en 90 días. ¿Pero por qué? Si de acuerdo a la información que nos mandaron con anticipación, si pueden darnos esos términos, incluso al crédito 90 días. Podemos llegar a un acuerdo. Podemos darle el 65% al contado y 35% al crédito. Y a 45 días. Pero yo creo que ustedes sí nos pueden dar otro término en realidad. Sin embargo, lo vamos a dejar así, 65-35, pero no a 45 días, sino a 90. ¿Qué opinas? ¿Lo toman o lo dejan? Bien, vamos a tomar el acuerdo, aceptamos. ¿Están claros? Sí, estamos claros. Ok, entonces para quedar claros, 35% al crédito y el 65% al contado a 90 días. Exactamente. Perfecto. Aquí queda todo documentado. Estamos listos. Muchísimo gusto. Es un placer hacer negocio. En la gastronomía podemos decir que son grandes consumidores de comidas rápidas y parrilladas más que todo. Ellos en la música tienen una gran variedad, son originarios del country, del jazz y del rock and roll. En el siguiente video mostraré cómo fue creada la política constitucional de Estados Unidos. ¿Cómo funciona el poder en los Estados Unidos? Los padres fundadores de los Estados Unidos discutieron cómo sería la mejor manera de dirigir al país naciente. Lo que tenían muy claro es que no querían a un rey que los gobernara. Y es por eso que el poder se dividió en tres: legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo, que está compuesto por 100 senadores y 435 representantes de la Cámara. A eso también se le llama Congreso de los Estados Unidos y su función principal es redactar leyes. Pero también se encarga de aprobar jueces y magistrados, presupuesto nacional y declarar la guerra. El Poder Ejecutivo está compuesto por el presidente y vicepresidente, responsables de hacer cumplir las leyes que el Congreso establece. El presidente trabaja con un gabinete que lo ayuda a tomar decisiones importantes en el área que ellos son expertos. El presidente también nombra a los funcionarios del gobierno y a los comandantes de las Fuerzas Armadas. El Poder Judicial está compuesto desde los tribunales de distrito hasta la Corte Suprema de Justicia. Los tribunales interpretan las leyes nacionales y castigan a quienes los quebrantan. El más alto tribunal es la Corte Suprema. Dirime las disputas entre los estados, atiende las apelaciones de los tribunales estatales y federales y determina si las leyes federales son constitucionales. Existen 9 magistrados, de los cuales uno es el presidente de la Corte. Este video fue traído por los alumnos del Grupo 119, equipo número 5 de Evaluación de Sistemas Jurídicos Contemporáneos. En cuanto a la religión, se ven todas las religiones del mundo, pero tienen 3 principales: el cristianismo, judaísmo y el islamismo. Hoy en día, los trajes típicos son utilizados como disfraces en las fiestas nacionales. Ahora hablaremos del segundo país que constituye América del Norte. Es un país soberano cuya forma de gobierno es la monarquía parlamentaria federal. Canadá es un país multicultural formado por millones de inmigrantes que han llegado a lo largo de más de 200 años de historia. A continuación tendremos unos tips de negociación respecto a Canadá.
Cultura negociadora canadiense. Si bien es cierto, Canadá y Estados Unidos son países que se encuentran muy cercanos y ambos pertenecen a América del Norte. No se debe confundir la cultura de ambos en las formas de negociación. Asimismo, tampoco les gusta ser confundidos con sus vecinos estadounidenses. Primeramente, es necesario resaltar que Canadá es un país bilingüe y en todo el país es hablado de igual manera el inglés y el francés. Sin embargo, para efectos de negociaciones es prioritario el uso del inglés. El saludo habitual con los canadienses es el apretón de manos sin reverencias. Los hombres deben esperar a que las mujeres tiendan la mano primero. Por el tipo de situación y ser una mesa de negociaciones, es más común usar expresiones como how are you o pleased to meet you que las utilizadas en tonos más informales como el hi y el hello. Al presentar a las personas se les debe decir Mr. o Miss seguido por su apellido. A las mujeres que no se les conozca su estado civil se les debe decir Miss. En las negociaciones es más común utilizar el apellido de la persona. El contacto visual transmite interés y sinceridad. Está muy bien aceptado, pero debe ser con moderación. Cuando las conversaciones son de pie, se debe mantener una distancia mínima de 1,5 metros aproximadamente entre una persona y otra. Los canadienses tienen un trato informal pero riguroso y muy profesional a la hora de cumplir compromisos. Los canadienses son prácticos y directos, por lo que en las negociaciones prefieren ir directo al grano. Esto implica que se debe presentar sin rodeos una propuesta inicial, ya que prefieren la delación directa sin rodeos ni pérdidas de tiempo. Las tarjetas de presentación deben ser entregadas al inicio de la reunión y se deben dejar a la vista encima de la mesa de negociación para que puedan ser consultadas en caso de ser necesario. Los canadienses aprecian las personas tranquilas y tolerantes. No es aceptable un comportamiento arrogante con ellos. Sin embargo, usted debe estar consciente y saber reflejar sus capacidades y su conocimiento. En las negociaciones con canadienses no hay ningún problema de que una persona sea sustituida con otra. Como en muchos otros países, en Canadá la puntualidad es imprescindible y se considera una virtud muy importante. Los retrasos de más de 15 minutos sin justificación están muy mal vistos. Se deben evitar temas como la soberanía de Quebec y no se deben hacer comparaciones con los Estados Unidos. Es importante recordar que los canadienses siguen utilizando el sistema de medidas británico, pulgadas, pies, etc., y no el de medidas métricas estándares como normalmente se acostumbra. Entre los intereses de los canadienses se encuentran los viajes, conocer otras culturas, historia y gastronomía de otros países. Dentro del código de etiqueta, la manera correcta de vestirse puede variar considerablemente de una organización a otra. Por ejemplo, se viste con traje en la mayoría de las oficinas gubernamentales y en muchos despachos de empresas. La forma de vestir de los canadienses es conservadora. Valoran más los conjuntos clásicos y sobrios que las nuevas modas. Las mujeres llevan trajes, vestidos o pantalones clásicos con los correspondientes complementos. Los canadienses no llevan perfume en los ambientes de negocios. Los intercambios de regalos se producen particularmente en periodos festivos. A veces se ofrecen pequeños regalos de negocios en el momento de cerrar un acuerdo o al finalizar una misión comercial o una visita oficial. Los regalos procedentes del país de origen son muy apreciados. Pero para esto hay que tener en cuenta que en Canadá es inaceptable en el mundo de los negocios ofrecer un regalo para obtener un tratamiento especial. Esto se considera un acto de corrupción que podría conllevar consecuencias judiciales. El gobierno canadiense y algunas empresas han decidido adoptar un código de conducta que prohíbe aceptar regalos en determinadas circunstancias. Dentro de la comunicación de los negocios, cuando hay un verdadero interés, la respuesta se va a producir rápidamente. Hay que estar preparado para responder a un encargo. Los acuerdos se cierran a menudo con un apretón de manos y un pedido por escrito. Se debe confirmar este pedido mediante una carta indicando los términos y condiciones acordados. Siempre se agradece la presentación de un contrato formal. Y así es la cultura negociadora de los canadienses. En la gastronomía es un conjunto de costumbres culinarias que corresponden a los habitantes de Canadá. Brevemente un video de la explicación de la política de Canadá. Existen tres principales partes en el Parlamento: el soberano, llamado también la corona, el Senado y la Cámara de Representantes. La corona, que es representado por un rey o una reina. En Canadá, el representante de la reina es el gobernador general. El Senado se compone por senadores designados por el gobernador general
por recomendación del primer ministro. La Cámara de Representantes, compuesto por miembros del Parlamento elegidos por el pueblo, tradicionalmente cada 4 años. Tanto el Senado como la Cámara de Representantes revisan el presupuesto y las facturas, y además proponen nuevas leyes. Ningún proyecto de ley puede convertirse en ley hasta que sea aprobado por ambas cámaras y recibir el visto bueno de la corona, que es concedido por el gobernador general en nombre de la corona. Después de la elección, el partido político que obtiene mayoría en la Cámara de Representantes es invitado por el gobernador general para formar el gobierno. De esta manera, el líder de este partido se convierte en el primer ministro de Canadá. El primer ministro, además, escoge a los ministros de la corona, generalmente miembros de la Cámara de Representantes. Estos son responsables de dirigir el gobierno federal, comúnmente llamado gabinete. Junto con el primer ministro, el gabinete toma decisiones importantes sobre cómo se gobierna el país, que incluye presupuesto anual y proposiciones de nuevas leyes. Estas decisiones pueden ser cuestionadas por cualquier miembro de la Cámara de Representantes. El partido político opositor, con el mayor número de miembros en la Cámara de Representantes, se le denomina oposición oficial. El sistema de justicia en Canadá tiene varias cortes que se encargan de brindar justicia en los diferentes niveles. La Corte Suprema de Canadá es la corte más alta y es la corte de las apelaciones finales en el sistema de justicia canadiense. La Corte Federal se encarga de manejar asuntos concernientes al gobierno federal. Además, existen las Cortes Provinciales que se encargan de atender las ofensas menores en cada provincia o ciudad. Canadá es un país multicultural, pero su religión principal es la católica. Canadá no cuenta con ningún traje típico, pero sí es de identidad el traje de policía de montada. Como por último país que hablaremos de América del Norte es México. Este es un país soberano. Aquí un video de la cultura e identidad de México.
Created using Powtoon. Aquí tenemos unos tips de cortesía y práctica negociadora. La gastronomía mexicana se caracteriza por los platos picantes, pero puede ser tan diversa como sus diferentes pueblos. Estos son creadores de los mariachis, los corridos, la ranchera y la música norteña. En breve tenemos un video sobre la política de México. Hola, soy José Pablo y tengo una panadería. Hace tiempo tuve un problema. Me involucré en prácticas monopólicas absolutas con mis competidores. Lo que hacía era ponerme de acuerdo con ellos para fijar el precio de los productos que vendíamos. Al principio mis ganancias eran muy buenas, pero poco a poco mis clientes comenzaron a quejarse por los altos precios. Me empecé a sentir mal. Cada vez era más el descontento. Yo no sabía que estaba incurriendo en un acto ilegal, hasta que mi amiga Sandra me explicó que estaba realizando prácticas monopólicas absolutas. Se le llama práctica monopólica absoluta a cualquier acuerdo entre competidores para manipular precios, restringir la oferta, dividirse el mercado, coordinar posturas en licitaciones o intercambiar información con cualquiera de estos fines. Me daba miedo romper el acuerdo con mis competidores, pero escuché en la radio que la Comisión Federal de Competencia Económica ofrece un programa de inmunidad y que cualquiera que esté realizando o haya realizado prácticas monopólicas absolutas puede adherirse a este programa. Para integrarme al programa de inmunidad, fue necesario contactar a la COFESE por correo de voz o correo electrónico, entregar información útil y cooperar en la investigación de manera totalmente confidencial y algunos requisitos adicionales. Los que nos adherimos al programa evitamos ir a la cárcel. En mi caso, por ser el primero, conseguí completa inmunidad y mis sanciones se redujeron a un salario mínimo. A los que se adhirieron después de mí, también se les redujeron sus sanciones, pero en un porcentaje menor. Haber sido el primero fue lo mejor. Y a aquellos que no se unieron al programa, se les aplicó una multa de hasta el 10% de los ingresos de la empresa. Y algunos incluso podrían recibir sanciones de hasta 10 años de prisión. Gracias al programa de inmunidad, la COFESE actuó y se detuvo el acuerdo. Los precios han vuelto a ser competitivos. Y yo entendí que para aumentar mis utilidades, debo ganarme la preferencia de los clientes ofreciendo productos de mejor calidad. Ahora mis clientes están más contentos. Para conocer más, visita www.cofese.mx. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. La religión mayoritaria es la católica, pero tienen libertad de iglesia o de culto. Sus trajes típicos son una mezcla entre las culturas indígenas y la española, pero son fieles a su folclore mexicano.